Iniciamos la sesión de la tarde con una mesa sobre administraciones públicas y empresas, contratación pública electrónica. Esta mesa estará moderada por José Luis Arístegui, director general de Vortal Connected Business. Vortal es una de las empresas que desde el primer año está apoyando este Congreso CENIS, que aprovechamos para agradecérselo. Contaremos con Araceli Fernández, concejala de Innovación y Calidad de la Administración del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con Víctor Almonacil Melas, secretario del Ayuntamiento de Alcira, con Juan Marquina, vicesecretario general de la Diputación de Ourense, y con Susana Alonso, responsable de proyectos de contratación electrónica del Ayuntamiento de Gijón. Pues nada, adelante. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, darle las gracias por estar aquí a estas horas. Que, bueno, una de las tiene ventajas empezar los primeros por las tardes, pero también alguna desventaja, y es que se junta con el café y a veces, pues bueno, va poco a poco entrando la gente, y esperemos que la siguiente mesa sea de su interés. La verdad es que estoy rodeado de políticos, estoy rodeado de personal de las administraciones públicas con proyectos consolidados de contratación pública electrónica, y hemos creído conveniente en Vortal, hablando con Miguel de Bas, crear una mesa de debate donde exponer las principales ventajas, las principales también dificultades a la hora de poner en marcha en cualquier administración de cualquier tipo un proyecto de contratación pública electrónica. Y estas personas que tengo aquí son voces autorizadas precisamente porque se encuentran en estos momentos todos implantando la contratación pública electrónica y en algunos casos ya con proyectos consolidados desde hace más de 2 años. El viernes pasado, en Consejo de Ministros, se aprobó el anteproyecto de la ley de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que, como saben, fomenta la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en la contratación pública. A raíz de la aprobación de las directivas comunitarias, concretamente la Directiva 24/2014, la Unión Europea nos está marcando un horizonte para el 2016 y 2018 del uso exclusivo de medios electrónicos en la contratación. Es algo que yo muchas veces he comentado con colegas del sector privado y del sector público, que pasó con la informatización de la contabilidad pública en los años 80, ¿no? Que ahora nadie discute que un ayuntamiento o una entidad pública, cualquier entidad pública, realice la contabilidad exclusivamente con medios electrónicos. Pues ¿por qué no la contratación? Estamos en esa fase de transición. Y nadie mejor que Araceli Fernández, concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Muchas gracias, Araceli, por estar en esta mesa. Víctor Almonacil, secretario del Ayuntamiento de Alcira y vicepresidente de Cosital, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Juan Marquina, vicesecretario de la Diputación de Ourense, y Susana Alonso, responsable del proyecto de contratación electrónica del Ayuntamiento de Gijón. Nadie mejor que ellos para hablar sobre contratación pública electrónica, porque lo están en estos momentos viviendo en primera persona. Entonces, bueno, tenemos la intención de hacer una mesa bastante dinámica, es nuestro objetivo, y hablar de los principales puntos que hemos creído convenientes todos, de forma consensuada, que deberíamos de tocar aquí. Y realmente el primero, yo quizá en este me vais a permitir que le dé mayor protagonismo a Víctor Almonacil y a Juan Marquina, quizás por el cargo que ostentan y la formación que tienen, que es posible contratar exclusivamente por medios electrónicos en estos momentos. Víctor, por ejemplo, te toca. Bueno, pues buenas tardes. Yo, sin más dilación, paso a contestar con un sí. Es decir, es posible jurídicamente, como todos los que están aquí saben, la Ley 11/2007 lo permite, en su artículo 26.7, permite que las administraciones públicas, vía reglamentaria, obliguen, porque esa es la palabra, a determinadas personas, en este caso las personas que suelen participar en los procedimientos de contratación son personas jurídicas, y se les puede obligar vía reglamentaria a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Con lo cual, a la pregunta de si se les puede obligar a licitar por medios electrónicos, hay que responder que sí. Lo que pasa, y aquí me vas a permitir ser un poco políticamente incorrecto,
a lo mejor la pregunta que hay que hacerse a estas alturas no es esa, porque esa pregunta a mí ya me la hicieron hace 5 años. O sea, es decir, hay que empezar a preguntarse, y creo que, ¿no?, igual que el Congreso va cambiando de nombre y todo evoluciona, hay que empezar a preguntarse si las personas pueden obligar a la Administración a relacionarse por medios electrónicos. Porque yo creo que, y más en un ámbito como el de la contratación pública, bueno, pues es un ámbito muy abierto, muy europeo, tanto en la definición de las estrategias como en la legislación, como evidentemente también, ¿por qué no?, en la propia práctica de la contratación. Y a ver quién es el, vamos a decir, jurista de reconocido prestigio, entrecomillado, lo que pasa es que cuando uno habla no se puede entrecomillar, que le dice a una empresa belga, por ejemplo, que no puede participar en un contrato de la Diputación de Albacete, porque la Diputación de Albacete, es un ejemplo, perdón por si hay alguien de Albacete, pero no puede licitar porque no tiene una plataforma de licitación. Y como la ley te permite obligar reglamentariamente, pero no te obliga a obligar, pues hay administraciones que no lo tienen. Pero es que una empresa de Bélgica, que por supuesto puede participar en un contrato público de una administración española, evidentemente no le interesa enviar la plica por correo ni le interesa asistir a la mesa de contratación. Entonces, por vía directa de la aplicación del derecho europeo, que alguien también dirá, el mismo jurista probablemente dirá que una directiva, hasta que no se transpone al ordenamiento jurídico interno, no se puede, pues no se puede aplicar. Pero yo la pregunta que lanzo al aire es: si esa empresa se quiere presentar por medios electrónicos, le decimos que está excluida, que no se puede presentar. Entonces, simplemente, y perdona que te responda con otra pregunta, la pregunta que lanzo yo al aire es no si la Administración puede obligar a las empresas, que es evidente que sí, sino si las empresas pueden obligar a las administraciones que todavía no se han puesto las pilas. Pues me viene muy bien que vengas esa pregunta para que Juan Marquina, vicesecretario de la Diputación de Orense, nos pueda responder. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, respondiendo a la primera pregunta que se lanzaba en la mesa, pues soy un poco de la opinión de Víctor. En principio entiendo que sí que se puede obligar a licitar electrónicamente a las personas jurídicas, la Ley 11/2007 lo dice claro. En nuestro caso, Diputación de Ourense, aprobamos una ordenanza de administración electrónica donde se establece una serie de procedimientos en los que se puede obligar a relacionarse con nosotros únicamente a través de medios electrónicos. Sucede en contratación y sucede en otros ámbitos de la administración local en este caso. Además, respecto a la segunda pregunta que lanza Víctor al aire, respecto a si puede ser al revés, es decir, si pueden ser las empresas las que obliguen a la Administración a relacionarse electrónicamente con ellas, pues hombre, la cuestión es muy interesante. Mi opinión es que sí podrían exigírselo a la Administración, quizá por la vía de la inactividad, a lo mejor, en el caso de aquellas administraciones que no lo hagan, sea la posibilidad legal que tenemos en la vía contencioso administrativa, incluso en la vía administrativa. Es una cuestión que no se me había planteado y que la verdad suscita mucho interés, porque podría ser ese caso en el que una persona jurídica le diga a la administración local que sea, Diputación, Ayuntamiento: oiga, es que yo quiero licitar electrónicamente ya, no quiero esperar a que entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público o se aplique el efecto directo de las directivas comunitarias. Bueno, en todo proyecto de contratación electrónica, las fases de arranque, ¿no?, como de contratación electrónica y de cualquier proyecto de administración electrónica, las fases de arranque de proyectos son fases tediosas, ¿no?, donde se necesitan muchas horas en cuanto a la formación, el soporte, tanto interno como externo. Quizás en este proyecto de contratación pública electrónica, la parte externa, en la relación con el proveedor, el soporte de los proveedores, tiene una parte muy importante. Susana, la gestión del cambio. ¿Cómo vosotros la estáis abordando desde hace más de 3 años en el Ayuntamiento de Gijón? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Y cuando hablas de la gestión del cambio, ¿me hablas de la gestión del cambio interna o de la gestión del cambio Te hablo de la gestión del cambio interna y la de los proveedores, las dos, porque las dos son necesarias. Porque al final es algo que hablamos de la gestión del cambio, y de un procedimiento de contratación electrónica hay dos vertientes, claramente. Primero, que la propia Administración, que tomamos esa decisión de salir y de cambiar al expediente de contratación electrónico, también tenemos una gestión del cambio. Y en nuestro caso,
que también lo hemos unido con el expediente electrónico y con la tramitación íntegra electrónica de todo el procedimiento, desde el inicio de la retención de crédito hasta el momento de la factura, de la recepción de la factura y de la fiscalización de la misma, pues el cambio es importante internamente. Y bueno, una de las maneras que hemos visto de gestionar el cambio, evidentemente, es la formación y el acompañamiento. Y esto me sirve igual para el acompañamiento interno de nuestros propios compañeros que el acompañamiento de los proveedores. Un poco por enlazar con lo que decían antes Víctor y Juan, de si se puede obligar, yo después de la disertación jurídica de ambos no voy a entrar en si jurídicamente sí o no. Lo que nos dice la experiencia de Gijón es que en este tiempo que llevamos haciendo el procedimiento de contratos menores, y estamos hablando de contratos menores, donde yo creo que tiene un punto de complejidad más que en un contrato mayor, por el perfil de proveedores que se presentan a los contratos menores, no hemos tenido, y ojalá no lo tengamos, ningún recurso de ningún proveedor por el hecho de solo admitir las ofertas de aquellos procedimientos de licitación de contratos menores por encima de 1.500 euros, que yo creo que el límite está bajo, o sea, 1.500 euros es un gasto relativamente pequeño. Bueno, pues de ahí hacia arriba todo lo hemos hecho con licitación electrónica y hasta el momento no hemos tenido. Pero yo creo que el éxito de no haberlo tenido ha sido el acompañamiento que hemos hecho a los proveedores, la formación. Hemos desarrollado una serie de píldoras formativas donde les hemos comentado cosas desde cómo se consigue un certificado electrónico para poder licitar electrónicamente a cómo hay que configurar tu ordenador para darte alta en la plataforma o cómo tienes que hacer para presentar una oferta. Y eso lo hemos ido haciendo en sesiones presenciales, hemos hecho como unas entre 20 y 25, no saber exactamente, y tendremos más de 500 proveedores ahora mismo que ya han acudido a sesiones de formación y que ya están pues dentro de los casi 2.000 proveedores que tenemos en la comunidad de proveedores de Gijón. 500 de ellos han pasado ya por las sesiones de formación, que nos parece un número muy interesante y creemos que ese es el verdadero éxito del proyecto. Internamente lo mismo, internamente cursos de formación y acompañamiento. Es decir, el saber que nuestros propios compañeros tienen un soporte que, bueno, pues cuando se les plantea algún problema a la hora de publicar o cómo era esto, cómo lo hago, dónde lo publico, pues que sé dónde puedo llamar, que tengo a alguien, que no sé si ese alguien va a ser capaz de resolvérmelo en primera instancia o en segunda, pero que al menos no estoy solo, ¿no? Yo creo que el peor problema de un proceso de cambio y de un proceso de cambio como la contratación es sentirse solo, tanto para los proveedores como para el personal de la Administración. Araceli, en Arganda, ¿cómo estáis haciendo esta gestión del cambio? Buenas tardes a todos. He tenido la mala suerte de que me ha precedido Susana y, bueno, Susana es nuestra hermana mayor, mejor dicho, Gijón es nuestro hermano mayor. Quiero aprovechar para dar las gracias a Fernando Álvarez, que está aquí y que nos ha llevado de la mano en el proceso de implantación, evidentemente junto con los técnicos del Ayuntamiento de Arganda del Rey y también con la empresa Convortal, pero no quería perder la oportunidad de agradecerle pues, esa fraternidad, ¿no?, que ha tenido con nuestro ayuntamiento. Digo que la mala suerte, entre comillas, porque nosotros hemos implantado también un proceso de cambio importante, puesto que hemos aprovechado el carro, si me permiten, de introducir la licitación electrónica, también para implantar un procedimiento en su integridad electrónico, que es el del contrato menor. De tal manera que aspiramos a que se integre en su totalidad el gestor de expedientes, que es el que sirve, es la herramienta informática que sirve de soporte a toda la tramitación del contrato, desde la propuesta que inicia el área finalista, que es la que propone que se contrate un servicio, hasta su adjudicación definitiva. Sí que me parece importante resaltar algunas cuestiones que no ha mencionado Susana, aunque seguro que sí que las han vivido, porque llevan mucho más tiempo que nosotros y en esto, y por si les puede servir de ayuda, ¿no? Una de ellas es que el acompañamiento, que no solo lo tiene que hacer la empresa, sino también internamente, que lo ha mencionado, hay que identificar un potente equipo motor dentro de la Administración. Yo he tenido la suerte de tener ese equipo motor, aquí hay varios miembros del mismo, desde el responsable de informática hasta el técnico de modernización y, muy importante, contratación. Contratación es muy importante porque es verdad que el uso de una plataforma de licitación electrónica, en mi opinión, es el principio, son las albricias
de lo que podría ser una contratación centralizada, que es a lo que, en mi opinión también, debería atender la Administración para obtener la racionalización del gasto, que es, en definitiva, a lo que nos está sometiendo la legislación en esta materia. Un fuerte y potente equipo motor. Y otra cuestión fundamental, aliarse con intervención, con los fiscalizadores, con asuntos internos, si me permiten, de la Administración local. Es clave en esta época en la que estamos sometidos a importantes normas en materia de racionalización del gasto, sostenibilidad económica, racionalización, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos aliado con ellos hasta el punto de conseguir que rechacen las propuestas de gasto. Nosotros le llamamos propuesta de gasto a lo que es la tramitación en papel, le hemos dado esa denominación, al documento en el que se conviene la realización de un contrato menor. Ellos devuelven, se han comprometido y lo están haciendo, devolver las propuestas de gasto que les llegan de las áreas finalistas en papel. De esa manera no hay escapatoria y es una forma de conseguir, si me permiten, en cierto modo, a la fuerza, el acatamiento de esa decisión del Gobierno, que ha sido la de anticiparse al 2018, porque hemos creído fundamental poner en las mejores condiciones de competitividad a nuestros empresarios, a los empresarios de nuestro municipio. Y luego, gestionar el cambio, ¿cómo se gestiona? Sabiendo transmitir muy bien cuáles son los beneficios que percibe, ya no digo el empresario, sino el funcionario, que en el fondo es el personal es el que tiene que acatar la decisión política. Y sin el personal, sin esa máquina o columna vertebral que al final pone en marcha la decisión, el dedo no se mueve. Entonces, pues aquí lo que hay que vender son los beneficios de la cosa, como siempre. O sea, somos humanos, si algo nos beneficia, lo vamos a utilizar y lo vamos a aplicar. Los jefes de servicio les interesa tener organizado su tramitación de contratación de menores, es decir, les interesa saber en qué fase está de tramitación, si intervención se lo va a fiscalizar, si no, dónde está parado el asunto, si es que está parado. Es decir, se simplifica y se controla mejor la tramitación por parte de los jefes de servicio que necesitan contratar y obtener la fiscalización favorable de intervención. Después, otro beneficio es que nosotros en este circuito, en este flujo que hemos aprobado mediante decreto, establecemos para los contratos superiores a 1.000 euros, que no me he referido a ello, que son los que obligamos a utilizar la plataforma de licitación, la obligación de que los servicios soliciten una consignación presupuestaria, retención de crédito, de tal manera que, puesto que nosotros vamos a publicar que estamos licitando un servicio, no podemos encontrarnos sin tener ese dinero reservado para luego poder pagar al licitador que resulte finalmente adjudicatario. Más beneficios internos para que nos facilite la implantación de la plataforma a nivel interno, pues que facilita la búsqueda de proveedores, sin duda. Es verdad que es muy fácil acomodarse a que a uno le sirvan los mismos, pero hay servicios, hay muchos servicios y cada vez más en los que no se encuentran buenos proveedores. También facilita la valoración de ofertas, porque tiene un mecanismo, al menos la plataforma que nosotros estamos utilizando para valorar las ofertas con criterios objetivos. Y luego, una cosa fundamental, le aporta, en mi opinión, le aporta un plus de objetividad al proceso, que viene garantizado por la publicidad. Es que no hay color entre que un responsable de un servicio, él, entre comillas, se lo guise y se lo coma llamando a los proveedores que conoce, que esto se publique, ¿no? Que esté automatizado. Que esté automatizado. Y luego, fundamental, puesto que el aliado clave es la intervención, también hay que venderle los beneficios a la intervención. Y son numerosísimos. O sea, primero, que facilita su labor de control y de fiscalización. Por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos de racionalización del gasto, porque se mejoran las ofertas. Es que cuando hay competencia se mejoran las ofertas. Eso es prácticamente automático. No digo totalmente, pero prácticamente automático.
Y en resumidas cuentas, sí que también facilita su labor en la detección de posibles casos, que a veces es por desconocimiento, de fraccionamiento de contratos, servicios que se prestan de manera sucesiva, ¿verdad? Y que se están adjudicando vía contrato menor año a año, y resulta que, gracias a la plataforma, afloran que esos servicios se pueden unificar y licitar en un solo procedimiento de licitación. Eso internamente, y externamente, pues yo creo que lo ha explicado Susana perfectamente. Muy bien, muy bien. Víctor, no sé si quieres añadir algo a esta parte de gestión del cambio, porque todas las administraciones que están aquí sentadas han tomado la decisión de empezar la contratación pública electrónica, la transición a través de la contratación menor. Quizás Alcira ahí pues ha hecho un mix, ¿no?, si me permites la expresión, Víctor, y también habéis incorporado los negociados también al proceso, ¿verdad? Sí, yo por decir una cosa diferente, y efectivamente, en cuanto a las consideraciones sobre gestión del cambio, repetir, o suscribir, mejor dicho, lo que han dicho las compañeras. La parte interna está claro que pasa, como bien ha dicho también, por una sintonía entre los distintos departamentos implicados, que en la contratación pública son todos, y la gestión externa es necesaria también, porque ha pasado muchas veces que hemos visto servicios electrónicos, este es un ejemplo de servicio electrónico, que de repente llega a la administración, el ayuntamiento, por ejemplo, lo implanta y lo deja ahí, ¿no?, colocado o publicado, como queráis, y nadie se entera, nadie lo utiliza, los que lo quieren utilizar no pueden o no saben o nadie se lo explica. Evidentemente hay una parte también de hablar con las empresas y de explicarles cómo se factura electrónicamente y cómo se licita electrónicamente, que podemos incluso aprovechar la misma gestión del cambio para ambas cosas, con lo cual, pues, de alguna manera ratificar lo que se ha dicho. Y luego, desde el punto de vista de nuestra experiencia, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un tamaño distinto al de Gijón, y también, bueno, todas las gestiones tienen sus, vamos a decir, sus puntos en común y luego sus peculiaridades, porque cada organización es de su padre y de su madre, como se suele decir. No influye a lo mejor tanto el número de habitantes como la propia idiosincrasia y característica. Yo la escuchaba a ella y me hacía gracia porque dice, es muy importante, lo has dicho 2 o 3 veces, muy importante llevarse bien con el interventor y muy importante intervención y tal. Claro, es que ya se ve por dónde van los tiros, ¿no?, en el tema de esa gestión del cambio. Pero pero que está muy bien porque vuestra estrategia pasaba por ahí y al final has explicado lo que habéis hecho. Bueno, yo con el interventor no tengo ningún problema, es decir, se lo cree tanto como yo y eso está muy bien. Nosotros, desde el punto de vista de nuestro volumen, de contratación, incluso también de cómo estamos organizados, nos interesaba, o mejor dicho, a mí me interesaba hacerlo de otra manera, ¿no? Que también hay que decir una cosa, la administración se improvisa mucho. Esto me di cuenta sobre la marcha. No os penséis que había un plan magistral desde el principio, que yo dije, vamos a poner la plataforma para los contratos mayores en lugar de los menores. No, esto pasó después de una reunión con los jefes de los departamentos, en la que me di cuenta que no les hacía mucha gracia lo de la plataforma para los contratos menores, y entonces estuvimos como negociando, porque es que la reunión fue de tira y afloja, ¿no? Luego decimos que los políticos. Y realmente lo que les dije yo es que no había ningún problema en subir el umbral, es decir, ellas han hablado de 1.500 euros, de 1.000 euros. Es un escándalo, si lo hubiera hecho yo, pues no sé, me hubieran dado una paliza. Pero a cambio de tener esa posibilidad de seguir adjudicando directamente, lo cual, cuidado, que nadie lo entienda mal, es legal, de momento es legal. Con la nueva ley de contratos seguirá siendo legal, porque una de las críticas que le hacemos al anteproyecto, los que lo hemos estudiado, es que no ha tocado los umbrales del contrato menor. Podía haber aprovechado para ponerlo un poco más bajo. Es que en la administración local todos los contratos son menores. Pero bueno, nosotros bajamos el umbral de los 18.000 euros a los 9.000 y de los 50.000 a los 20.000. Lo cual, comparado con las cifras que han dicho ellas, es muy alto, ¿no? Alguien dirá, hombre, pues esto... Pero cuidado, yo también ahí puse también encima de la mesa mis cartas. Dije que a cambio de esa libertad, o como lo queramos entender, como le queramos llamar, había que hacer 2 cosas. Lo primero es que por ley de transparencia todos los contratos menores, aunque se hubieran adjudicado sin la plataforma, tenían que pasar
por los requisitos del artículo 8.1a, creo que es, de la Ley de Transparencia, que al mismo tiempo es lo que fiscaliza el interventor. O sea, es decir, rastro de todos los contratos menores. Eso de que hago lo que quiero y además no aparece nada, no, tiene que aparecer. Lo que pasa es que no lo haces por la plataforma. Y luego, lo más importante es que, como no pude rascar para abajo, pues rasqué para arriba y dije, vamos a unificar el procedimiento de los menores con el del negociado, tanto con publicidad como sin publicidad, porque al fin y al cabo el negociado es un mismo procedimiento. La única diferencia es que publicas o no en el perfil de contratante, que además encaja como anillo al dedo porque es un medio electrónico. Entonces lo que hicimos es subir hasta los 999.000 euros, que es mucho, y todos los contratos se tienen que realizar por la plataforma, hasta los 999.000 en obras, ¿no? Y 99.000, ¿no? en los contratos negociados, tanto los de publicidad como sin publicidad. Y esto es mucho, o sea, realmente nos quedan pocos contratos por encima de la obligación de hacerlo con la plataforma, que la posibilidad de hacerlo con la plataforma, tanto los que ahora se han redefinido como menores, como los que quedan por encima, ¿no?, de esos contratos negociados, ahí no es obligatorio, pero también es opcional, ¿no? Entonces, como digo, la estrategia fue un poco distinta y hemos conseguido pues que vía reglamentaria, porque yo también como buen secretario, y al final estamos un poco preocupados siempre de la seguridad jurídica, lo pusimos tanto en el reglamento de administración electrónica como en las bases de ejecución del presupuesto. Entonces pusimos ahí los contratos que se hacen por la plataforma, los que no se hacen, los que es obligatorio, los que no es obligatorio, lo de la ley de transparencia, ahí lo pusimos todo, aunque en muchas ocasiones es un mero recordatorio de artículos de la ley, pero lo pusimos en la ordenanza, ¿no? Y ese fue un poco, muy resumidamente, nuestra experiencia y nuestra gestión del cambio. Muchas gracias, Víctor. Juan, la eterna pregunta. Ya tenéis una experiencia suficiente en Ourense, creo que lleváis más de 50 expedientes ya tramitados exclusivamente por medios electrónicos, que la verdad es que es una experiencia ya un bagaje importante en poquitos meses, lleváis poquitos meses, desde enero. La eterna pregunta, ¿los licitadores están preparados o no están preparados? Sí, o sea, la respuesta es clara, sí que están preparados. De hecho, una de las cosas que primero nos sorprendió cuando hicimos las jornadas de formación para los proveedores es que muchos de ellos, a pesar de ser tamaño pyme y micro incluso, conocían la plataforma, y un porcentaje bastante elevado para la idiosincrasia que tiene la provincia de Ourense, en torno a un 25%, estaban ya dados de alta en la plataforma para licitar, me imagino que en otras provincias, en otros ayuntamientos o incluso en otras comunidades autónomas. Como se suele decir, lo único que hace falta para licitar electrónicamente es tener una conexión a Internet y un certificado digital. No hace falta tener más. Respecto, y volviendo un poco a lo anterior, a la gestión del cambio, yo creo que relacionándolo con esta pregunta, es fundamental el soporte que se le da. En este sentido, tanto desde Diputación de Ourense, desde el Servicio de Contratación y Administración Electrónica, tanto como con el apoyo de Vortal, pues se enfocó de la forma que explicaron un poco los compañeros. Reuniones presenciales y sobre todo el soporte técnico desde Diputación, incluso vía telefónica, incluso anecdótico, aunque coincidió también, comentándolo antes con algún compañero, que pasó en más administraciones, de algún licitador que viene con el portátil allí para presentar la oferta y que le digas cómo tiene que manejar. Pero eso pasa una vez y en lo sucesivo no pasa más. Y de hecho, el número de consultas de soporte técnico que se producen ya cuando llevamos 4 meses de licitación electrónica, mes a mes va descendiendo y la verdad que sin duda están preparados los licitadores. Susana, vosotros lleváis unos cuantos más. ¿Ya? Nosotros llevamos ya 3 añitos, ¿no? Un poquito más, sí. Nosotros en el ejercicio 2004 sacamos aproximadamente 500 contratos, un poquito menos de 500 contratos, por un volumen de licitación de unos 3.900.000 euros, y en lo que va de este ejercicio, los 3 primeros meses de este ejercicio, 200 contratos ya y 1.500.000. Yo de esas cifras lo que podemos sacar de conclusión es que están preparados y encima incrementando el número de contratos tanto que sacamos nosotros como de ofertas presentadas, porque ya estamos en más de 1.600 ofertas de proveedores a los contratos menores del Ayuntamiento de Gijón. O sea, el número de ofertas o la media de ofertas por contrato se ha ido incrementando. Con lo cual eso nos demuestra pues, que los proveedores se están adaptando bien al tema de la licitación electrónica y de la presentación electrónica de las ofertas.
Yo, respecto al cambio antes que decía Víctor, es que, Víctor, te llevábamos un poco de ventaja. Nosotros ya estábamos publicando de 6.000 hacia arriba, ya los estábamos publicando. No lo estábamos haciendo en electrónico, pero sí que teníamos un procedimiento de contratos menores aprobado y regulado que obligaba a la publicación del perfil del contratante del ayuntamiento. Con lo cual, ya teníamos la cultura de publicar y de hacer un procedimiento administrativo y de trazar un expediente en todo aquello que estaba por encima de 6.000. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es bajar un poquito ese límite aprovechando el tema del expediente electrónico y de la contratación electrónica, y yo creo que añadirle un aspecto que a los proveedores, yo sinceramente, por el feedback que nos han dado, les ha gustado, y es que hemos ido al que lo general sea que los criterios de adjudicación sean criterios objetivos. Es decir, en nuestro procedimiento, que está aprobado y está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Asturias y que, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento para todo el personal municipal, se dice que, con carácter general, todos los expedientes de contratos menores del Ayuntamiento de Gijón deben de ser con criterios objetivos. ¿Para qué? Pues para que sean evaluables automáticamente por la plataforma de contratación y eliminar de esta forma cualquier tipo de subjetividad del proceso de contratación menor. Evidentemente, no podemos hacer eso en plan talibán con el 100% de los contratos, porque en algunas, la propia naturaleza de algunos de ellos exigen algún criterio adicional. Bien, pues en esos casos hemos creado la cláusula de descuelgue del procedimiento, que es que previa autorización de la Dirección General Económico-Financiera sí que se pueden aplicar determinados criterios subjetivos en determinados contratos en los que se justifique la necesidad de su utilización. Pero eso ha hecho que se hayan reducido un 5%. Cuando hacemos las píldoras de formación con los proveedores y tú le cuentas que ahora el contrato va a criterios objetivos, y criterios objetivos con carácter general es el precio. Y tú le dices, si tu precio es mejor que el precio de tu compañero de al lado, te lo vas a llevar. Sin más, no va a haber ni doble fondo, ni el amigo de no sé quién, ni el que vive en su mismo edificio. O sea, si tu precio es mejor, te lo vas a llevar. Entonces, ¿el proveedor está preparado? Pues sí, y por otra parte está motivado. Por otra parte, tiene interés. Hemos unido esto a una situación de crisis como la actual y han dicho, pues esta es mi oportunidad, tengo que sumarme. Y si encima somos capaces de transmitirles que esto es una necesidad y que dentro de 2 años, año y medio, si no se han sumado al cargo de la licitación electrónica, al carro, no van a ser capaces de licitar porque se van a quedar descolgados. Entonces, si unimos oportunidad, si unimos transparencia, si unimos posibilidades de negocio, y posibilidades de negocio de yo empiezo a licitar electrónicamente y esto me abre otras posibilidades de negocio fuera de mi ciudad, no me limito solo a eso. Nosotros tenemos proveedores que a raíz de nuestro procedimiento han comenzado a ser proveedores de otras administraciones públicas porque se han metido en la plataforma de contratación y han resultado adjudicatarios de otros contratos, pues eso a ellos les abre una vía por delante. Y, hombre, les ayuda a superar, como todos, porque son humanos, los problemas de instalo el Java, no lo instalo, cómo consigo el certificado, cómo no, tengo que ir al ayuntamiento a verles con el portátil para que me ayuden, o tengo que perder 2 horas de mi jornada laboral a las 7 de la tarde para ir a una formación con unos del ayuntamiento que no sé qué me van a contar. ¿Vale? Porque sí que es cierto que cuando llegan allí a veces llegan como pensando, bueno, ¿qué me irán a contar estos que ya me están complicando la vida, ¿no? O sea, no todo es un camino de rosas. A veces hemos tenido algún proveedor que dice, esto de la contratación lo hacéis para... Bueno, pero lo que es cierto es que hay que dedicarle tiempo a las cosas y ellos tienen que ver que es un compromiso y que al final, pues un poco en la línea de lo que decía Araceli, sacan más beneficio de lo que realmente pierden, que son las primeras horas. Nosotros ya hemos tenido feedback de proveedores que incluso se han atrevido a hacer vídeos, a hacer entrevistas en prensa y demás, pues animando a la contratación pública electrónica y hablando de su experiencia, con lo cual queremos entender, no sé si lo creemos solo o es así, pero que están contentos con el proyecto y que para ellos no ha sido demasiado gravoso. Gracias, Susana. Víctor, Araceli, para cambiar un poco de pregunta, entiendo que ambos pensáis también igual que vuestros compañeros y si no, por favor, lo podéis decir. ¿Cuáles son las ventajas de licitar electrónicamente para la Administración y para las empresas que vosotros estáis viendo de forma tangible en vuestros proyectos? ¿Cuáles son las ventajas?
Bueno, pues como nos has preguntado a los dos, si quieres, como nos ha preguntado a las dos, si quieres, yo digo las de la Administración y ella la de las empresas, por ejemplo, o al revés, me da igual. A ver, para la Administración, creo que se han dicho, la exposición de Susana ha dicho, yo creo que casi todas o todas, transparencia, por ejemplo, transparencia, que también me había referido yo antes a la ley. La licitación electrónica es más transparente, de hecho es mucho más transparente, porque lo es por definición. Eficiencia. Eficiencia desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del procedimiento, desde el punto de vista, si en eficiencia incluimos el ahorro económico, yo creo que, no te escuché bien las cifras, Susana, pero lo que has dicho de ahorro en el municipio de Gijón o en el Ayuntamiento de Gijón es impresionante, ¿no? O sea, es decir, 34% sobre la contratación anterior. O sea, es decir, son cifras abrumadoras, ¿no?, en cuanto al ahorro. Ahí sí que sería, como parte de su intervención, el ahorro es para la Administración y para las empresas. O sea, el ahorro, todo el mundo se lleva parte del ahorro, ¿no? Con lo cual, puede que sea incluso la ventaja de la licitación electrónica fundamental. Y la tercera que diría yo, podría decir más, pero bueno, yo creo que al final estas tres son las patas de la mesa. La tercera es legalidad. Legalidad, o sea, es decir, aquí no vamos a hacer ahora otra vez el discurso de siempre, de que en España hay corrupción, de que todo va muy mal, pero bueno, pero es verdad, ¿no? O sea, es decir, los ayuntamientos desde el punto de vista histórico han tenido dos focos de corrupción, mayormente. Uno es el urbanismo y el otro es la contratación pública. El urbanismo, por suerte o por desgracia, está muerto y ahora queda la contratación. Entonces, ahora toda la corrupción se concentra ahí, pero la licitación electrónica la ata en corto. O sea, ¿qué posibilidad hay de adjudicar al sobrino o de hacer cualquier tipo de trampa cuando realmente el procedimiento te ata desde el principio? Como muy bien también ha dicho Susana, los criterios de adjudicación son objetivos, que son los que mejor encajan en el procedimiento electrónico. Se puede incluso utilizar una subasta electrónica. La gente se cree que es un procedimiento, pero realmente es un trámite dentro de un procedimiento que lo puedes utilizar si lo tienes previsto en los pliegos. Y claro, cuando todo es objetivo y cuando todo es electrónico, ahí al final los contratos se los lleva la empresa que mejor oferta hace. Con lo cual, los principios clásicos de la contratación pública, que son concurrencia, igualdad, sobre todo objetividad, ¿no? No dice la ley que hay que adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa, pues yo creo que esto gana muy mucho con la licitación electrónica. Entonces, por repasar, las ventajas para la Administración serían transparencia, he dicho, luego ahorro e eficiencia y luego, evidentemente, legalidad en mucho mayor grado. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Víctor en cuanto al último punto de legalidad y que, bueno, pues la verdad que en los tiempos que corren es interesante reforzarlo. Pues respecto al tema de empresas, nosotros desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey el motivo casi exclusivo que nos llevó a implantar la licitación electrónica anticipándonos a la obligatoriedad que aún, aún queda un tiempo para ella, y lo remarco porque pues se cuestionaba, ¿no?, la oportunidad o no de la adopción de esta medida, de esta anticipación. ¿Por qué, no? ¿Por qué anticiparnos tanto si no era obligatorio? Fue la posibilidad de concederle a los empresarios la apertura o de abrir nuevos mercados. Esto que suena así un poco grandilocuente es real y sí que queríamos que el empresariado y el tejido empresarial del municipio pudiera abrir nuevos mercados, es decir, pudiera conocer la oferta de servicios de otras administraciones que usan la plataforma y al mismo tiempo ellos pudieran ser conocidos por otras administraciones. Por otro lado, otra de las ventajas que yo creo que obtienen los empresarios, sin ocultar, porque hay que ser muy realistas, sin ocultar que toda ventaja, todo beneficio lleva un sacrificio y una desventaja inicial, pero para conseguir un beneficio necesitas un sacrificio previo, ¿no? Es la reducción de cargas y la simplificación administrativa y la eliminación de desplazamientos innecesarios. Yo creo que cualquier empresario hoy en día, de hecho,
A nosotros nos pasa cuando se puede preparar una reunión vía videoconferencia, pues lo agradecemos, porque es una pérdida en muchas ocasiones de tiempo, de dinero, y se es mucho más eficaz si uno no tiene por qué desplazarse y hay medios para no hacerlo. Y luego, en tercer lugar, porque ya lo he dicho al principio de la intervención, y es que permitimos de esta manera que los empresarios se suban al carro, al vehículo de lo electrónico. Es una puertecita más que se le cierra de lo físico de lo físico para pasar a lo lógico, a lo electrónico. Y sin duda, yo creo que les estamos haciendo un favor. Bien es cierto que con unos pequeños problemas de adaptación o cuestiones que uno tiene que depurar, pero yo creo que les interesa porque lo que viene y lo que ya está, de hecho los borradores de anteproyectos, tanto de la Ley 30/92 que se ha desgajado en dos, es la primacía de lo electrónico, también el anteproyecto de la Ley de contratos. Entonces, es una nueva ocasión para bueno, pues, entrar en la senda de lo electrónico, que es lo que nos pide hoy en día la sociedad. Muchas gracias. Y luego ya por último, digo por último porque si no Miguel de Bas nos va a tirar a todos de las orejas y sobre todo a mí, porque vamos ya justos de tiempo, me gustaría terminar esta mesa de debate, interesante mesa de debate, con una pregunta, que es, tenemos claro que hay un marco jurídico que nos ampara para poder realizar la contratación pública en electrónico. Tenemos claro que hay unas ventajas como la transparencia, la eficiencia, la gestión del gasto, los ahorros, la reducción de cargas administrativas, tanto para los licitadores como para la Administración. Si tenemos tantas ventajas, también habrá inconvenientes, obviamente, porque obviamente esto no es un camino de rosas, creo que todos los que estamos en este tipo de proyectos podemos estar de acuerdo en ello. ¿Por qué estamos a la cola de Europa en contratación pública electrónica? ¿Por qué España? ¿Por qué países, por ejemplo, como Portugal, donde la brecha tecnológica es mayor que en España, históricamente, nos han adelantado por la derecha y llevan pues, desde el año 2008 licitando exclusivamente por medios electrónicos con una legislación clara y contundente? Entonces, me gustaría haceros esta pregunta a cada uno de vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué necesitamos en España para que esto cambie en nuestras administraciones públicas? ¿Quién quiere empezar? Juan. Bueno, es un hecho, como tú dices, que estamos a la cola de Europa en licitación. Yo ayer cuando venía hacia aquí creo que leí una estadística que nos situaba en el puesto 20 de la Unión Europea en cuanto a licitación electrónica. No estoy de acuerdo con lo que se dice a veces de que estamos al mismo nivel en cuanto a administración electrónica, porque yo creo que en administración electrónica determinadas administraciones, en particular la Administración General del Estado, sí están a un buen nivel en nuestro derecho comparado. Yo creo que el motivo principal es la ausencia de una legislación que lo imponga. La Ley 11/2007, sin duda, fue un gran paso en cuanto a la implantación de la tramitación electrónica, pero bueno, dejó para las entidades locales y para las comunidades autónomas la famosa coletilla de las disponibilidades presupuestarias, sí, que fue el clavo ardiendo al que se agarraron muchos de los gestores para no implantar la tramitación electrónica en licitación en concreto y en otros procedimientos en general. No creo que los españoles seamos menos electrónicos o menos trabajadores o menos eficientes que otros ciudadanos europeos, y yo creo que el único problema es de voluntad. Parece que ahora, con el borrador del anteproyecto que se aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros, sí se va a abordar este tema de la licitación electrónica, y yo creo que ya nos vamos a situar en un puesto que verdaderamente debemos estar. Susana. Bueno, pues yo comparto buena parte de lo que ha dicho Juan ahora mismo, que es un problema de normativa, pero yo creo que es más un problema de personas. Yo creo que es un problema de que las personas, no sé si por nuestra propia naturaleza o por el propio idiosincrasia del funcionario, no lo sé muy bien, tienen la tendencia a hacer solo lo que la ley dice que hay que hacer. Es decir, a veces caemos en el error de la ley dice que hay que hacer esto, no, pero es que tampoco dice que no lo hay que hacer. Con lo cual, todo aquello que no dice expresamente no lo hago. Y la Ley 11/2007 nos dejó vivo otro elefante por ahí que estaba muy clavado en la cabeza de la gente, que era la 30/92.
Con lo cual, para una buena parte de los funcionarios, la 3092 era la única ley que regulaba el procedimiento administrativo, las formas de registro y los medios de notificación. Lo que dijese la 11/2007 era algo que estaba ahí en una ley que no se sabía muy bien para qué la habían dictado, pero que, bueno, que la aplicación era realista. Primero la 3092 y luego ya la 11/2007. Y eso fue un problema, yo creo que de desarrollo de la administración electrónica y que también influyó en la contratación. La voluntad, por supuesto, o sea, el estabilismo, el decir yo me quedo como estoy, ¿no? Que esto me sale bien, lo de la contratación. Luego, además, yo creo que lo unimos también con muchos cambios de la legislación de contratos. En los últimos años ha cambiado muchas veces, con lo cual, cuando los departamentos de contratación o cuando los responsables de contratos estábamos seguros ya de cómo era la nueva ley de contratos, va y resulta que la modifican. Con lo cual, si encima de esa modificación legislativa tú les ibas a decir que, aparte de aprenderte los nuevos cambios de la ley de contratos, tienes que cambiar íntegramente la contratación, bueno, pues la voluntad influyó mucho, el liderazgo político, y aquí Araceli que no se me enfade, pero el liderazgo político de tomar impulso y de decir esta es una decisión firme y la voy a defender y la voy a implantar y esto es lo que quiero en mi ayuntamiento, quiero un ayuntamiento pues transparente, donde sea público lo que hago con la contratación, pues eso ha tenido un peso importante. Yo creo que hasta fechas relativamente recientes, donde la presión social, la presión mediática y los cambios de cultura que estamos viviendo en la Administración han hecho, bueno, pues o cambiamos o morimos, ¿no? Pues nos ha visto obligados a decir tenemos que sumarnos a este carro. Luego también, pues la normativa ha tardado muchos años en transponerse. Si hubiese venido de rodillas desde Europa hubiera llegado antes de lo que ha llegado ahora, pero bueno, es lo que tenemos. Pero yo soy de las que creo que no deberíamos de echarle toda la culpa a la normativa, porque a veces la voluntad o las ganas de modificar algo, de cambiar algo, se pueden solventar. Un poco en la línea con lo que empezábamos esta mesa. ¿Se puede obligar? Pues eso es una voluntad. Buscar el argumento para ver cómo puedes hacer determinadas cosas demuestra voluntad. Y yo creo que el tema de la contratación electrónica no era un sentimiento compartido de las administraciones hacerlo. Araceli. Pues poco me queda apoyar lo que dice Susana, y sí que cuando ella hablaba le daba vueltas un poco a que estamos en el momento, yo creo, idóneo para plantearnos la licitación electrónica. ¿Y por qué lo digo? Pues porque tenemos una cantidad de obligaciones, las administraciones locales que estén presentes tienen una cantidad de obligaciones que nos impone el Ministerio de Economía y de Hacienda, de Hacienda, en cuanto a obligaciones formales de remisión de cuentas y de datos económicos. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los menores, que es el ejemplo que nosotros hemos puesto en práctica, pero de los mayores igualmente, esta herramienta nos permite, yo insisto en lo de que ordena administrativamente nuestras casas, entendiendo por casa la propia administración, de tal manera que es una forma de tener ordenada la información y quizá aquella que no se nos pida en un formato determinado, porque es verdad que el Ministerio a veces lo pide en un formato determinado, tenerla ya ordenada para su revisión, con lo cual nos puede ahorrar mucho esfuerzo y mucho trabajo adicional. Víctor, te voy a pedir que seas breve, porque tengo ahí a Miguel Levas haciéndome ya señas como, oye, nada, estás... me sobra tiempo. Nada, yo muy breve porque veo que hacen señas. La pregunta es ¿por qué no se ha implantado la licitación electrónica? Respuesta, pues porque quien la tiene que implantar no quiere implantarla. Ya está. Hasta que el que tiene que hacerlo no tenga las ganas y, como también han dicho, la obligación legal de implantarla, pues no será. Esto es una cosa de querer hacerlo. Y por H o por B, yo creo que todo el mundo intuye los motivos, pues no se quiere hacer. Entonces, hasta que no cambiemos esa parte volitiva o de querer hacerlo, pues no se va a implantar. Muy bien. Bueno, pues nada, damos por finalizada la mesa de debate. Darle las gracias a todos los ponentes por su participación y a ustedes por la presencia. Buenas tardes. Gracias.